Empleo de dispositivos de sobretensiones en España, un tema que tiene su miga. A raíz de un vídeo corto han surgido preguntas y vamos a tratar de, con un poquito más de tranquilidad, de resolverlas, ¿no? Vamos a ver qué es una sobretensión, cuántos tipos de sobretensiones existen, qué dispositivos deben emplearse, dónde y cómo deben instalarse. La pregunta de ¿es obligatorio instalar protección contra sobretensiones? Trataremos de resolverla. ¿Qué normativas de aplicación? ¿En qué casos es obligatorio? En definitiva, estas y otras preguntas trataremos de responder en este vídeo. Como ya sabéis, nuestra empresa dispone de un servicio gestional de instalador, el SGI, dedicado al soporte técnico y servicio a empresas instaladoras e ingeniería a nivel nacional. Y una pregunta bastante habitual a la hora de diseñar o presupuestar una instalación por parte tanto del instalador o de la ingeniería es la pregunta del millón. ¿Es obligatorio instalar protector contra sobretensiones? Bien, en este vídeo vamos a analizar la situación normativa y reglamentaria en España a día de hoy. Y digo a día de hoy porque esto puede cambiar y no tardando mucho. En función del tipo de instalación, pues mostraremos los tipos de dispositivos que pueden emplearse en cada caso y finalmente pues trataremos de daros nuestro punto de vista y una conclusión. Bueno, pues vamos al tema. Vamos a empezar por definir qué es una sobretensión. No hace falta ser una glilla para comprender que se trata de un valor de tensión superior al habitual en una instalación eléctrica y que este podrá ser o darse de forma transitoria o permanente. En su concepto más básico se considera una sobretensión cuando la tensión de una red eléctrica es mayor del 10% de su valor nominal. Y puede ocurrir entre líneas o entre línea y tierra. Estas sobretensiones no tienen un origen único y en ocasiones pueden combinarse varias de sus causas al mismo tiempo. Si miráis la gráfica podéis observar el valor de la sobretensión permanente, lo veis ahí que sobrepasa ese 10%, y en la parte de la derecha podéis ver una consecuencia de una sobretensión permanente bastante habitual cuando hay una rotura de neutro, cómo se produce ese desequilibrio, ¿de acuerdo? Pero ¿cuántos tipos de sobretensiones existen? Pues mirad, existen dos grandes grupos. Las transitorias, que son elevaciones de tensión de la red de muy corta duración, pero que pueden llegar a valores del orden de kilovoltios. Y las permanentes, o también llamadas temporales, que son las que hemos comentado antes, cuando sobrepasan, ¿vale? Bien, ¿y cuáles son las causas más habituales de las sobretensiones temporales? Pues mirad, una es el corte del neutro o un defecto de conexión, es decir, están excavando, se corta el neutro y nos la lían, ¿no? Otra puede ser el error a la hora de conectar el conductor neutro, cambiar el neutro por una fase y también provocamos una sobretensión. Anomalías en el suministro, contactos accidentales entre la red de baja tensión con la de alta tensión. Bueno, y las causas más habituales de las sobretensiones transitorias son los armónicos, los microcortes, las conmutaciones de línea, descarga del rayo indirecto. Hay que recordar lo dañinas que resultan las sobretensiones transitorias con relación al correcto funcionamiento de los equipos en una instalación, a la duración de los mismos, las pérdidas de producción por la parada de equipos, en fin, parece una tontería, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Muy bien, ¿y qué dispositivos deben emplearse? Pues mirad, existen sobretensiones para corriente alterna, los tenéis ahí en la imagen. Para corriente continua, que son distintos a los de corriente alterna. Los sobretensiones permanentes o temporales y los sobretensiones combinados, que llevan transitorias y permanentes en un mismo dispositivo. Importante, los dispositivos para sobretensiones permanentes deben cumplir con la norma UNE 50550. En definitiva, tienen una curva de disparo progresiva tensión-tiempo. El tiempo de actuación depende de la magnitud de la sobretensión
y asegura una rápida actuación ante perturbaciones severas y evita disparos intempestivos ante pequeñas subidas de tensión. O sea que esto también es muy importante. El protector de sobretensiones permanente debe llevar asociado como elemento de corte un magnetotérmico, normalmente el IGA, es decir, se suele asociar a ello. Bien, ¿dónde y cómo deben instalarse? Al igual que el resto de las protecciones eléctricas, pues los fusibles, magnetotérmicos o diferenciales, los dispositivos de sobretensión también tienen su selectividad y existen distintos tipos en función del punto de instalación donde debe instalarse. Mirad, en el ejemplo podemos ver cómo en la centralización de contadores se instala el protector tipo 1, una protección basta, mientras que en el cuadro general de mando y protección de una instalación interior o un punto de recarga para vehículo eléctrico se pone uno de tipo 2, una protección de tipo medio, dejando el tipo 3 para receptores finales. Se pueden instalar pues, en los propios receptores, en las lámparas, etc. Bueno, pues aquí os traemos una propuesta de lo que sería un cuadro de mando y protección para una vivienda. En este caso hemos instalado en la entrada del cuadro un IGA un poquito especial. Se trata de un protector integral. Además de la protección magnetotérmica, pues incluye la protección combinada de sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Tiene subtensión, sobretensión y fallo de tensión, es decir, tensión igual a 0. Esto lo hace especialmente indicado para el ritmo automático en caso de disparo del ICP, que sabéis que ahora le voy a incorporar los contadores, tanto para la vivienda como en las instalaciones de punto de recarga con esquema 2. El esquema 2 es aquel que se alimenta desde el contador, se pone una borna doble y se saca, ¿vale? Pues si en la vivienda se produce un exceso de consumo, el contador cortará el suministro. Si el vehículo estaba cargando, al quedarse conectado impedirá el rearme del ICP del contador. Sin embargo, si se instala este dispositivo, al conectarse el suministro eléctrico, él desconectará el vehículo eléctrico y lo vuelve a conectar de forma automática una vez repuesto el suministro eléctrico. Bueno, quiero hacer algunas aclaraciones. A pesar de que el protector integral dispone de reconexión automática, o sea, un rearme automático, este solo se reconecta nuevamente si su disparo ha sido provocado por una sobretensión, una subtensión o fallo de tensión 0. Y jamás, atención a esto, jamás en caso de producirse una sobreintensidad. Y esta aclaración quiero dedicársela a los responsables de industria de una comunidad autónoma, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero ellos saben a quién me refiero, para que lo tengan en consideración en las instalaciones de vehículo eléctrico y no obliguen a poner una doble protección magnetotérmica carente de sentido. Fijaros, también hemos puesto ahí, lo podéis en la figura, el protector integral daría cobertura, en caso de existir o su posterior instalación, a la protección de sobretensiones para la instalación de vehículo eléctrico y fotovoltaica, ¿vale? En este caso, en lugar del diferencial normal, hemos colocado una protección relativamente novedosa. Se trata de un protector de defecto de arco eléctrico, conocido como AFDD, combinado con diferencial y sobretensión permanente. En este punto quiero destacar un par de cositas. Una, que el diferencial es tipo A porque bajo nuestro punto de vista el diferencial tipo AC pues tiene los días contados en España y porque este tipo de protección es más eficiente y evita disparos intempestivos y no vas a tener al cliente detrás tuya todos los días. Más, que la FDD es una protección que no es obligatoria a día de hoy, pero que bajo nuestro punto de vista debería instalarse siempre, pues se evitaría en gran parte los incendios de origen eléctrico. Y en tercer lugar, también quiero puntualizar que la protección de sobretensiones permanente que incluye el protector de arco no es la misma que la que incluye el protector integral, que sí cumple con la norma UNE 50-550, es decir, la curva de disparo progresiva entre tensión y tiempo. Por si a alguno le llama la atención la lamparita E1 que cuelga del PIA F3, os diré que se trata de una luz de emergencia tipo modular que solemos recomendar para su instalación en cuadros generales de mando y protección. Son extraíbles
y nos valen como linterna en caso de fallo de tensión y claro está conectado al pie de iluminación. Por cierto, si alguno de vosotros instaláis este tipo de luz de emergencia extraíble tipo linterna, me gustaría conocer vuestra opinión, es decir, si lo hacéis o no, y esas cosillas, ¿vale? Bueno, pues sigo. Bueno, pues la propuesta número 2 de cuadro general de mando y protección recomendado por PLC, en este caso es similar al anterior. Lo que hemos hecho ha sido eliminar el protector de arco combinado con diferencial para que resulte más sencillo. Pero, repito, si os fijáis, el diferencial que hemos instalado sigue siendo un diferencial tipo A. Bueno, pues ahora que ya hemos dado un repaso rápido a los fundamentos y características básicas de las sobretensiones, entramos en el meollo de la cuestión. En España tenemos estas referencias normativas. Yo he seleccionado estas como las más significativas, creo que prácticamente cojo todo. Me baso en el reglamento electrotécnico de baja tensión. Importante, el artículo 16.3 para mí es decisivo. La ITC 23, que a día de hoy toca el tema de sobretensiones transitorias. La 40, que es la de generadoras, nos afecta para el tema de sobretensiones en la parte fotovoltaica. La 52, la del vehículo eléctrico, que también es importante. Luego tenemos el borrador. Esto es reglamento, simplemente es borrador, no está aprobado ni nada todavía, y ya veremos cómo se aprueba. La ITCBT, la 13, la 15, la 17, la 23 y la 53 del borrador que tocan el tema. La guía de aplicación del reglamento de baja tensión, la ITC 23, la unidad 6, que eso sí existe. En algunas comunidades lo toman al pie de la letra, ¿vale? Pero a priori, a nivel nacional, la guía de aplicación no es vinculante, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado tenemos la ley del sector eléctrico, el Real Decreto 1955/2000. Aquí lo importante es el margen de tensión, ese famoso más o menos 7% que nos tiene que dar la compañía con ese margen, y de ahí ya partimos. Bien, el código técnico de la edificación, el SUA 8, que hace referencia a la seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Las normas de compañía eléctrica, que ya tenemos ahí de qué hablar, ¿no? Bastante. Y os he dejado ahí el enlace del reglamento electrotécnico para baja tensión por si alguien quiere consultar todas estas referencias. Os dejo ahí el enlace, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, disponemos de una normativa extensa y ambigua que realmente dificulta la correcta interpretación, ¿vale? Bueno, pues empecemos por el articulado. El artículo 16.3 del reglamento de baja tensión creo que es donde mejor define, bajo mi punto de vista, la obligatoriedad de instalar sobretensiones. ¿Y qué tipo de sobretensiones? Pues tanto las transitorias, las conocidas como SPD o DPS, y las permanentes, conocidas como POP. Bien, en el reglamento de baja tensión, la ITC 23 obliga, aunque de una forma ambigua, a la instalación de los protectores contra sobretensiones transitorias. Mientras que el borrador, lo he puesto a la derecha, obliga de forma inequívoca a instalar los dos tipos, SPD y POP. Bueno, la ITC 52 no deja lugar a dudas. Se deben instalar los dos tipos de protecciones, de forma separada o combinada. En estos casos, en las instalaciones de esquema tipo 2, se recomienda la instalación del PIB, es decir, en la que incluye la protección transitoria y la permanente en un solo elemento. Bien, la ITC BT40 deja claro que en las instalaciones fotovoltaicas es obligatorio instalar protectores contra sobretensiones transitorias tanto en la parte de corriente continua como en la de corriente alterna. En relación a las permanentes, algunas empresas alegan que esta parte queda cubierta con el propio inversor, que al superar los valores máximos desconectará. Pero, bajo nuestro punto de vista, esto no cubriría las sobretensiones que entran por la red, habitualmente por exceso de vertida a red, en algunas zonas, especialmente en urbanizaciones de chales. Bien, por otro lado, os he puesto ahí la norma UNE, 60.364,
-12, que prácticamente es lo que se ha traspasado al borrador de la 53. Y ahí también lo deja bastante claro. A ver, si estás aburrido no te vayas, que ahora viene lo mejor. Ahora viene cuando la matan, es decir, las normas particulares de las compañías eléctricas, que son las que realmente parten el bacalao en España. Vamos, los reyes del mambo. Aquí os muestro un mapa de España y en función de la compañía te exige unas protecciones u otras. Vamos, que entramos en el absurdo, nos pasa casi como con la política. Resulta que hay comunidades autónomas donde el paisano y sus enseres está mejor protegido que en otras. Pero es lo que hay. Espero que cuando se apruebe el nuevo reglamento este tipo de absurdos desaparezca. A nivel técnico no tiene sentido ni razón de ser que dentro de un país, a pesar de que el reglamento es un reglamento de mínimos, en función de dónde vivas tengas una instalación eléctrica más o menos segura. Vamos, esto es una opinión mía, pero bajo mi punto de vista es un descalabro, amén de la falta de una norma clara para cualquier profesional de electricidad con independencia de la comunidad en la que proyecte o realice su instalación eléctrica. Bueno, pues hemos llegado al final. Conclusión. La pregunta del millón. ¿Es obligatorio instalar protección contra sobretensiones? Sí, es obligatorio instalar protección contra sobretensiones permanentes y transitorias, con independencia del territorio en el que se realice la instalación eléctrica. Bajo nuestro punto de vista y con independencia de la normativa actual, cualquier profesional, lo entrecomillo, sea proyectista o instalador autorizado, por profesionalidad, debería incluirlo en todas sus obras. De cualquier forma, este tema, tanto a nivel normativo como a nivel técnico, requiere de un estudio más profundo en todas sus áreas. Aquí hemos dado un repaso rápido a petición de algunos abonados a nuestro servicio gestionario instalador. Pues nada, solo me resta daros las gracias por aguantarme. Venga, hasta luego.